cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Econoto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. De la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. De la mañana con 15 minutos en realidad. 15, 16 ya es. Sí, 16. Exacto, mía, aunque sea peor. Acaba de cambiar. Sí. Efectivamente. Cultura y algo más nuevamente con ustedes por Econoto News Radio Online, una radio diferente, una radio que piensa. Silvio, tenemos... Voy a estar enseguida. Perfecto. Mientras yo voy a pasar nuevamente estos materiales. Alzo primero, pongo ante cámara ensayo de emergencia, sociedad, disciplina y poder, de Virgilio Cantero, 30.000 guaraníes. El poder del amor, 30.000 guaraníes. Actor Rodolfo Ortiz Brites. Y enseguida, ya nomás ahora, resonancia va arriba. Resonancias latinoamericano, pensamiento latinoamericano en realidad. Así es. Resonancias, 70.000 guaraníes. Sí, señor. Bien, está con nosotros Evelyn Florentín, es presidenta de la Nobel, nuevísima. Acaba de fundarse. Calentito. Somos Hernandaria, una organización sin fines de lucro que ella nos va a explicar qué tipo de actividades van a realizar. Buen día, Evelyn. Buenos días, Silvio. Buenos días a toda la audiencia. Y así como estás diciendo, es una asociación que recientemente salió del horno, vamos a decirle. Y estamos organizándonos y con muchos proyectos para la ciudad.
Ya. Evelyn, nosotros te estamos llamando desde, disculpame, no, me olvidé también así, ¿verdad? La costumbre de la radio Ñacurutu News y está con el compañero Rodolfo. Este es su programa que se llama Cultura y Algo Más. Justamente queríamos interiorizarnos sobre quiénes forman parte, los objetivos así generales. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, verdad? Y muy buenos días también para el señor Rodolfo. Gracias por el espacio. Buenos días, Evelyn. Y ya que, como mencionaste el nombre del programa, yo creo que es el trabajo que vamos a hacer como Somos Hernandarias, porque vamos a trabajar por la cultura de la ciudad, vamos a reivindicar el sentido de pertenencia y la identidad de los ciudadanos hernandarienses. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero, estamos haciendo un estudio del acervo histórico de la ciudad con ayuda del Museo Tacurupucú, en la persona del señor Juan Villanueva, y también con otros colaboradores de otras ciudades que nos están ayudando para, como dije, ¿verdad?, reivindicar la verdadera historia de nuestra región, ¿verdad? Desde el primer nombre de nuestra ciudad, allá por el año 1619 hasta nuestros días, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo de la asociación en sí? Tenemos varios objetivos, ¿verdad? Pero fundamentalmente es trabajar por la ciudad, por promocionar la ciudad de Hernandarias, ¿verdad? Mm. Desde diferentes áreas. Sí. Y vamos a empezar por la cultura y por la historia, porque creemos que eso es algo que va a potenciar tanto a la asociación como también a las personas que quieran involucrarse más adelante. Va a ser el mecanismo, ¿verdad?, de lograr que ellos también sean partícipes, ¿verdad?, de los proyectos que tenemos para la ciudad, porque empezamos por la historia y la cultura, pero el proyecto en sí va a abarcar más áreas, ¿verdad? Sí. La idea es hacer un poco como, voy a mencionar a Codeleste, Uh-huh. que tiene varias cámaras, ¿verdad? Sí. Cámara técnica de turismo, cámara de salud. Entonces, esa sería la idea general a largo plazo, ¿verdad?, de la asociación en sí. Ya, genial. Evelyn. Sí, Sí. Evelyn. ¿Le estás escuchando, Evelyn? Hola. ¿Me escucho? Sí. ¿De cuántos integrantes ahorita nació esta organización, esta asociación? A principio estábamos 5 o 6 personas. Hoy estamos 15, pero la idea es involucrar a más ciudadanos. Más adherentes. ¿Cómo? Más adherentes necesitamos. Exactamente, necesitamos más adherentes. Y si esto para empezar algo es un poco complicado, ¿verdad? Pero después la gente ya se va a ir sumando, estoy segura de eso, porque ya estamos teniendo repercusión en la ciudad y también en más personas que quieren aportar ya en la conclusión de este proyecto para este año, ¿verdad? Repercusión positiva, supongo. Exactamente, Ajá. una repercusión positiva. Y yo creo que vamos a lograr grandes cosas y vamos a tener proyectos a largo plazo después, ¿verdad? Tenemos ya luego, pero el principal de este año es trabajar con la historia y la cultura de la ciudad. ¿Cómo nació la idea, Evelyn? Y la idea nació, en realidad, nos reuníamos como una mesa de turismo, ¿verdad? Trabajando un poco con la municipalidad, con Senatur, con Itaipú, y decidimos crear una asociación porque tenía más respaldo, digamos, más seriedad, ¿verdad? Y era la forma que vimos en que podíamos trabajar más independientemente y con más, digamos, con más alcance, ¿verdad? Para que la gente pueda involucrarse de forma masiva, ¿verdad?, más adelante. Entonces vimos que esa sería la forma correcta de trabajar y de esa manera surgió, ¿verdad? Siempre con la idea de promocionar al turismo, ¿verdad? Turismo, historia y la ciudad en sí. Ya. Y hay pues para Sí, promocionar. muchísimo. Hernandarias Tenemos tiene mucho potencial. Sí. Evelyn, ¿cuáles son las primeras actividades que harán con relación a ya Somos Hernandarias, haciendo, digamos, una presentación en sociedad ya con actividades? Bueno, tenemos, el proyecto está dividido en 3 etapas, Uh-huh. que va a empezar en el mes de julio con talleres educativos Uh-huh. para alumnos de escuela
Ya. y algunos colegios Ujú. de la ciudad. Estamos trabajando en los talleres de modo que sean didácticos y podamos captar la atención principalmente de los niños. Ujú. Trabajamos primero, o sea, decidimos involucrar primero a las escuelas y colegios porque creemos que son el semillero o sea, de transmitir después a los demás el conocimiento en sí, ¿verdad? Sí. Entonces empezamos a trabajar primero con los niños y jóvenes en los Ujú. talleres. Después para agosto estamos organizando 2 conferencias Ujú. con 2 personas, o sea, exponentes de la cultura y la historia. Uno de ellos es el viceministro de Cultura, el doctor Fernando Griffith, Ujú. y está todavía a confirmar la fecha, pero está planeado para agosto. Ujú. Y luego para septiembre organizar un festival, sería una mini expo la idea en realidad, Sí. para, con el nombre de 400 años de historia de la ciudad de Hernandarias, ¿verdad? Un festival que tenemos que tenga alcance regional y, ¿por qué no nacional, verdad? Eso sería para el mes de septiembre. Serían las 3 actividades para este año dentro del proyecto de recuperación del sentido de pertenencia y de identidad. Ya. Eso Buenísimo. sería a rasgos generales. Buenísimo. ¿Algún Excelente. número de contacto, Evelyn? Sí, para las personas que estén interesadas en saber más sobre la asociación y sobre los proyectos de la asociación, dejo el número 09 Sí. 86 Sí. 640 700. Ok, perfecto. Requisito voluntad nomás, vio Evelyn, Voluntad, para solamente ser partícipe de la asociación. Así, Ujú. solamente voluntad, solamente querer hacer algo por la ciudad, porque todos tenemos algo que aportar. Del área donde uno se desenvuelve puede aportar su granito de arena. Entonces está abierto a todas las personas que quieran trabajar. Ujú. ¿Una página de Facebook? Y en la página, o sea, en el Facebook estamos como Somos Hernandarias. Ahora solamente nos estamos manejando por esa red social, pero más adelante seguro vamos a estar también en el Instagram, en el Twitter, para estar más cerca de la gente y de la juventud. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Evelyn, por atendernos y, bueno, éxitos con este proyecto que yo sé que hay gente muy activa, creativa, Capaz. sí, Sí. tiene mucha visión, así que mucho éxito a ella que es joven y encima súper emprendedora, Está ¿verdad? tomando una tienda extremadamente interesante. Ella no es de medias tintas. Ujú. Una tinta pura. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y vamos a estar en contacto para poder ir, ¿verdad?, informando a la gente sobre este proyecto para que, como dije, más gente se sume, porque juntos vamos a poder hacer más grandes cosas, ¿verdad? Y como dije, todos tienen ese potencial para apoyar y depende de uno nomás poner su empeño, ¿verdad? Y les agradezco muchísimo la oportunidad y vamos a estar conversando como les dije. Muy bien, Mucha muchas suerte. gracias. Mucha suerte, Evelyn. Muchas gracias. Bueno, estábamos con Evelyn Florentín, presidenta de la organización Somos Hernandarias. ¿Eh? Qué lindo. Es una asociación nuevita, que fomenta la cultura, ¿verdad? Cultura. Promociona la cultura, el turismo, tiene varios objetivos tienen. Sí, sí. Yo creo que vamos a invitarle un día al programa para trazar un poco más Yo creo que amerita. sí. con detalles, digamos, detalles. lo que es la El organización. El sentido y el alcance del proyecto. Sí. Buenísimo. Vamos a una pausa, ¿te parece? Ya domina música y Sí, tenemos varios. ¿Qué tenemos? Ahora señor? vamos a escuchar Reservista Pura Hate Reservista, de ya yo. Crisia. Ya yo cato ese. Venimos andando. Canta, canta tu canción por el nombre de tu madre. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online. Una radio que piensa.
Somos una radio diferente. Ñacunutu News, radio online, una radio que piensa. Somos una radio diferente. Ñacunutu News, radio online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ñacunutu News, Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Dice así de la tierra en que nació. 11 de la mañana con 35 minutos. Cultura y algo más, nuevamente con ustedes por Ñacunutu News, una radio que piensa, una radio diferente, una radio que educa, que divierte, una hambrena luego. Sí. Saludos a todos los que nos están escuchando, porque hay varios que nos escuchan. Le quería avisar que nos escuchan y nos ven por YouTube. Por YouTube. Por YouTube. Hoy día por YouTube. Sí. Lo que pasa es que Facebook está pasando, me acaba de comentar justamente la gente de Camarón Hosting, que ellos están haciendo cambios en sus políticas dentro de Facebook. Entonces, por ejemplo, transmisión en vivo, ellos controlan mucho el tema de derechos autorales, ¿verdad? Sí. Entonces, alguna música que por ahí hayamos pasado,
violan los derechos, entonces ellos cortan. ¿verdad? Entonces tenemos que respetar nosotros la decisión porque Facebook es una plataforma gratuita, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no hay problema. Pero existen otras plataformas a través del cual la gente puede vernos. Por ejemplo, a través de nuestra propia página, Sí. ñacunutunews.com. También pueden vernos, y acá voy a mirar porque esta es otra plataforma Nueva. nueva Sí. que es de Camarón Hosting y se llama, ya te digo, Paraguay. Está en Paraguay Online y es Paraguay TV Online. Paraguay TV Online. Eh. Sí. Ustedes bajan el aplicativo y ahí están todas las radios que transmiten a través de Camarón Hosting. ¿Verdad? Y Y acá yo le muestro a Rodolfo y a la audiencia le voy a mostrar ya acá cómo está. ¿Verdad? Que vamos a ver acá. Se vale isna con asunto. en donde YouTube, una pedazo. Ahí está. Ahí está. Para que vean nomás la gente que este es el aplicativo de la plataforma esa que digo yo, ¿verdad? Paraguay TV Online. Y es una imagen actual, sí. Sí, O ahí, sea que en sí, vivo y te. en vivo y te, En eso, vivo se o aprecia, taque. sí, así nomás. Y acá no hay censura porque lógicamente ellos están es una red privada, ¿verdad? Red privada. Así que ahí pueden vernos, ¿sí? Entonces, son las dos plataformas. Bueno, después también está nuestra página, las dos páginas de Ñacunutu News Online, ¿verdad? Perdón, ñacunutunews.com y ñacunuturadio.com. En esos dos también pueden vernos, ¿sí? Está ahí hoy. A través de todas estas páginas, ¿sí? Ujú. Por YouTube, por Heredia, yo quiero pasar esto Sí. una vez más. Sí, Ensayo sí. de emergencia, 30.000 guaraníes. Sí. Qué regalo. Regalísimo. Obsequio es. Obsequio. Del amigo filósofo Virgilio Cantero, Sí, paranaense. paranaense, Sociedad, Disciplina y Poder. Ahí está. Rodolfo Ortiz Brites no Sí. quiere quedarse atrás. Sí, yuteño de ley. Teño de pura cepa. Ahí está con su novela Sí. El Poder del Amor. El poder del amor. 30.000 guaraníes. Se viene el otro. Resonancias. Sí. Pensamiento latinoamericano. Silvio, Mm. ayúdame. Va a ser partícipe Sí. de un congreso internacional en estos días. Sí. Comentá, invitá, por favor. Espera que porque se me perdió justamente la página donde estaba. A ver, abrirse. Pero mientras tanto Mientras estoy buscando. Sí. decimos que va a ser en la universidad, en la sede en el salón del rectorado Sí. de la Universidad Nacional del Este. Sí. Sí. Ahí se va a hacer la presentación del libro Resonancias con el 15º Congreso Latinoamericano y del Caribe. Acá estoy buscando el posteo del compañero Joel Esquivel, ¿verdad? Que justamente nos había ya indicado que estaba prevista ya esta presentación y nosotros habíamos hecho ¿cómo decirte? El esfuerzo de presentarnos en ese. Acá ya les digo. A ver. Espera que acá. Oye, escuche. Al girar el teléfono, acá. Ya Acá tira está. ayuda, Jesús. 15º. Ahí está. Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria. El 28, viernes 28 a las 8 horas en el Salón Auditorio del Rectorado va a estar Joel Esquivel, Jorge Contreras y Silvio Benítez para la presentación del libro Resonancias, Pensamiento Latinoamericano. Así que en el Salón de Actos, ¿verdad? En el Salón Auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional del Este. Al momento en que nosotros vamos a hacer la presentación, lógicamente va a haber también charlas, conferencias en otros salones, ¿verdad? Sí. Esto forma parte de la Rex, de la Rex UMP, pero en realidad Rex UMP, no sé cómo se le puede leer, pero es la Red de Extensión Universitaria del Paraguay
la que organiza Este evento. Sí, con el apoyo de Itaipú y la Universidad Nacional del Este. Ujú. Así que están todos invitados a la presentación del libro Resonancias. Vos sabés, Silvio, que 70.000 guaraníes. 70.000 y Sí, nada. vos sabés que hace tiempo que no me voy más a la universidad, chico. Sí, muchos no nos vamos más de rato. Yo ni ingrato. Y un día esto voy a hacer una sacudida y voy a irme a visitar a los grandes amigos que están ahí. Sí, Yo hay venían amigos. que visitar. Sí. nuestro Hay que saludo para visitarlo. ellos. Sí. Y bueno, Silvio, ya jamás te hago. Ya. Reiterar un poquitito el horario, Silvio. Las 8 de la mañana. El viernes, Viernes 28. de ayer en 8. Sí, de ayer en 8. Eh. Exactamente. En Ya 7 está días. suave, ya está suave. Sí. Vamos a hacer la presentación del libro y al mismo tiempo vamos a solamente firmar y vender, ¿verdad? Claro, Lógicamente, claro, porque claro. es muy importante vender. Y es muy importante adquirir también. ¿sí? Claro. No, es un muy libro, importante. es un libro completo. Un libro Muy muy didáctico y ayuda muchísimo para acomodar muchas cosas en la cabeza, Silvio, porque muchas veces tenemos conocimiento que no podemos ordenar. Claro. Y leyendo un material como este, Peambo Peixara, había sido era así, Sí. este es así. O sea, ya te vas acomodando, ya te vas colocando en su lugar y donde tiene que quedarse el conocimiento. Tal cual. Así mismo. Así mismo. Así que los libros son... Sí. Decía Secundino Núñez, y cojan de algo de él. Sí, profesor. Profesor, doctor. Doctor. Él era obispo. Sí, En su sacerdote. momento, sacerdote. Y bueno, él decía, la de el libro es el material más serio, el material más pesado, el que tiene verdadero peso, Ujú, la mercadería pura, ujú. hija. Sí. Vos podés encontrar pero miles y miles de informaciones en internet, en diario, etcétera, etcétera. Mm. Pero el producto más fiable, más serio es El libro. el libro. Claro. Entonces, va un poco en contra de todo lo que hoy día más se usa, pero bueno, yo simplemente comento lo que había dicho un intelectual. Vos sabés que en el tema del conocimiento, desde el momento de la imprenta, porque anteriormente los libros se escribían a mano y se copiaban los libros. Sí. O sea, habían copistas, ¿verdad? Que copiaban el libro para poder difundir, ¿verdad? Sí, Pero desde el momento de la imprenta se pudo reproducir en cantidades. en cantidades. Por eso es que el primer libro que se imprimió fue la Biblia, ¿verdad? La Biblia. Probablemente uno de los libros más importantes de la humanidad. Claro. Y lógicamente el conocimiento empezó a difundirse entre la gente. Ujú. O sea, antes vos tenías que tener mucha plata para poder tener un libro. Actualmente no es necesario tener mucho dinero. Sí. Porque uno puede, el que quiere tener voluntad para aprender va a comprar un libro y va a leer. Sí. Y ahí aprende muchísimas cosas. Digamos, por más que uno no quiera, se aprende, ¿verdad? A veces uno dice, no, a leer íntegro, dice. Mentira. Hace rato con lo que pasó con Cristian, por ejemplo, que Sí. yo no sabía, por ejemplo, que esa frase de pura mierda, mucha mierda, ¿Cómo había nacido? cómo había nacido, ¿verdad? Pero dónde? interesantísimo, ¿verdad? Claro. Entonces, el conocimiento siempre, el libro trae conocimiento. Trae. ¿Verdad? Cualquier libro, mira, el más pequeño, como diría la Biblia, el más pequeño de mis criaturas puede darte amor y hacerte sentir El bien. más insignificante Sí. en cuanto a pinta. Sí, claro. Te puede dar Bueno, una y- mano. Recordemos grandes filósofos como Diógenes, por ejemplo, eran casi mendigos, ¿verdad? Vivían en la calle. En la calle. Entonces, el conocimiento está en todos los lugares. Y hay que respetar. Y hay que respetar, Hay que claro. Al doctor en PhD de Harvard, como también al Aranduca Atí del campo. ¿verdad? Claro que sí, señor. O sea, esos conocimientos hay que valorar. Ya Jupiminte, ya sueñan de sombrero, ya sacó. Sí. Tal cual. Y sí. Decía Freddy y me hizo pensar el doctor Freddy Gamarra ¿Sí? la otra vez. Increíble es vos agarrás y observás, hacer tu investigación. Uno hace su investigación y la mayoría de los
de las personas que lee y que se informa, viven solos ellos. Sí, sí, sí. Ah, El conocimiento genera, no genera empatía. El conocimiento no genera empatía. medio que por un lado me estimuló eso y por el otro lado me preocupa. Claro, no, pero es cierto. El conocimiento no genera empatía. Hace poco decía un amigo, Alberto Magno, justamente en la radio, estábamos hablando. Decía él, qué paradójico, decía, ¿verdad? Porque cuanto más conocemos, más infelices somos. Es cierto. O sea, cuanto más vos conocés la realidad de los problemas, Te quedas como más dice frustrado, ¿verdad? un nuevo término que se está tornando como anonadado. No, nada, o sea, te quedas medio frustrado porque no podés resolver ese problema. No podés. Entonces, y te das cuenta de que claro, no podés. y entonces vos tenés conocimiento, pero al mismo tiempo no tenés felicidad. No tenés. Sí. Porque el conocimiento teóricamente te tiene que llevar a la felicidad. Sí. Sin embargo, te priva un poco. Claro, porque yo empecé a leer un libro que ya leí, ¿verdad? Que se llama Los Anormales, de Michel Foucault, justamente el amigo Francés. de Virgilio Cantero. Filósofo francés. Filósofo francés. Y él habla de todas esas personas anormales, ¿verdad? Que se consideran anormales. O sea, o que nosotros le consideramos anormales. Los asesinos. Una persona diferente. Los asesinos. Sí. Los que piensan diferente, los críticos, los revolucionarios. ¿Cómo es que se le dice? Eso ya son demasiados, Silvio. Pero hay otro que... Ay. ¿Cómo a veces la mente se queda así? En blanco. Sí. Antisocial, Silvio. Antisocial. El Bueno, antisocial. ahí está. Por ejemplo, la palabra antisocial, ¿verdad? Contra la sociedad. Contra la sociedad. Pero ¿eso es normal o no es normal? El estar en contra de la sociedad, ¿es normal o no es normal? Y tiene que ser normal, Silvio. Claro. Tiene que ser normal. Pero sin embargo, quien está en contra de lo que la sociedad considerado anormal es considerado normal. Para la óptica de aquellos. El profesor José Manuel Silvero, ¿cómo es? Sanjuanino Nepomuceno. ¿Cómo se le dice? San Juan Nepomuceno, ¿va? Sí. El profesor Manuel Silvero decía, hay un libro que él escribió que es muy bueno, se llama Nambrena. En Nambrena era. Así se llama el libro. Muy bueno, muy bueno. Y en ese libro él, bueno, no en ese libro específicamente, pero él decía que lo normal es una imposición social y lo anormal es el ejercicio de la libertad fuera de esas normas. Sí. No es que no sean normales, sino simplemente ellos son normales a su estilo, fuera de la norma social. Análisis. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, si la sociedad dice, no, para ser hombre tenés que tener pelo corto, él dice, no, yo puedo tener también pelo largo. Y yo no soy diferente al que tiene pelo corto. Entonces, él es normal en su concepción, ¿verdad? Y no se adhiere a la idea social. Solamente entonces ahí eso difiere. Claro, entonces los normales normalmente, fíjate cómo usamos mucho la palabra normal. Los normales le cuestionan al otro que sea antisocial. Antisocial. Contra lo que dicta la sociedad. Interesantísimo. Entonces ahí viene... Muy bonito el problema, como siempre digo yo. Sí, pero fíjate que hay muchas cosas que pueden ser, por ejemplo, las cuestiones sexuales, los ateos, los rockeros. Estamos en la dictadura antisocial. Es diferente para hoy y mío te dice socio y más. Se cantieste y aprender a así. Está bueno, me gustó ese. Me encantó, bro. Se catía, y sí, pero es que es así. A mí me solía pasar justamente con los extranjeros. Porque los extranjeros pues tienen otro tipo de alimentación. Empecemos de eso. Partamos de esa base. Después tienen otra cultura. Por ejemplo, hay extranjeros de países europeos, por ejemplo, que no se bañan constantemente. Ya usé. Pero nosotros tenemos esa cultura en nuestra sociedad de bañarnos todos los días. Sí.
Bueno, por lo menos el 90%, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay siempre un grupo también que no... Oiga, él ando- como dice un primo mío, dos castigas, y cuerpo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? A veces a nosotros nos cuesta, conste que yo soy muy abierto mentalmente para aceptar la diferencia, Sí, sí. pero me cuesta esa parte. En la agenda ya junio ya se tarobaite, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el otro caso, para ellos es normal. Normal. Y le pasó a Cristian, justamente a Cristian Benítez, que, o no sé si fue Cristian, a lo mejor le estoy poniendo nomás ya él, pero en Europa, él se fue a Alemania y se bañaba a la mañana y a la tarde. Y le preguntaron si él estaba enfermo, porque se bañaba de mañana y de tarde. O sea que era un bicho muy raro. O muy raro era que se bañe de mañana y de tarde, ¿verdad? Y nosotros paraguayos normalmente te vas a un hotel o algo así, vos te bañas a la mañana y te bañas a la tarde. Y disfrutás, ¿verdad? Y también cuando salís te vas a tu trabajo a primera hora, te bañas y te vas. Sí. Y le preguntaron eso, ¿verdad? Entonces él era anormal Para ellos. para ellos. Sí. Lo que es, ¿verdad? O castigás el cuerpo. Qué calidad tu ejemplo. No, y tu- pero una anécdota. sí, sí, sí. No, Además de ser un ejemplo, una anécdota. y por ahí es donde va nuestra percepción, digamos, de nuestra realidad. La realidad social, ¿verdad? Nuestra realidad social a veces está basada en nuestra propia perspectiva nomás Sí. de las cosas. Por eso me hacía acordar lo de Silvero, ¿verdad? Que como decía, y también él hablaba, acá ya complemento, él hablaba de la escuela normal con Celsa y Adela Esperati. Ellas fueron las primeras que trajeron la escuela normal. Las primeras profesoras. Entonces se llamaba escuela normal, entonces normal era... Pero, ¿Qué? y fue paraguaya, y vivieron nomás en la Argentina. Ellas Se estudiaron fueron y se en formaron. Uruguay, parece que se formaron. Se formaron en el extranjero. En el y extranjero, después vinieron. Claro, y ellas formaron la primera escuela normal de formación docente, ¿verdad? Sí. Y Silvero en su libro se llama Suciedad, Educación, Cuerpo y Educación, algo así se llama, un libro que habla de la suciedad, no sociedad, Sociedad. de la suciedad. Silvero tiene que enviarnos esos materiales. Yo tengo el libro acá que le compré el libro, ¿verdad? Cuando él hizo una presentación acá sobre la educación. Ese es espectacular, Rodolfo, sobre la educación. ¿Vos te recordás, Silvio? Pero podemos llamarle nosotros un Sí. sábado, Ya- contactamos con él, le Sí. decimos que le vamos a llamar y hablamos un poco de la educación. También. Sin ningún problema. Pero te digo nomás, Silvio, yo me recuerdo y no me recuerdo en qué año, si nosotros estábamos en el primer año, en el segundo, en la universidad, cuando Silvero vino con una comitiva. Entonces por ahí vinieron. Sí. Con tres caray, Sí. tres caray. Sí, sí, sí. Estuvieron e hicieron, voy a decir, no voy a decir la presentación, sino el lanzamiento. En la Universidad Nacional del Este, en el Salón Auditorio, Sala Magna. Sí. Digo, ¿verdad? Sí, Salón Magno. Sala Magna. No, el aula magna es el Paraninfo. El chiquitito. Salón auditorio es el grande. De la el grande. FIFA, de la FIFA. Sí, el Fafi. Fafi. ¿Qué FIFA? Fafi. Es Es el salón auditorio. Y ahí era que vinieron. ¿Vos te recordás, Silvio? Cuando hicieron la presentación, en realidad, de una sarta de libros así, de historia. Estoy tratando de recordar. Tengo entendido de que después celebraron un contrato con el mismo ministerio y con medios de comunicación como ABC y lanzaron Última Hora y por Sí, ABC. creo que fue Eric Campo Caballero, si no me equivoco, entre Pues ellos. a verme en la mano. Eric Campo Caballero. Lo que sí me recuerdo por José Manuel. Sí, creo que vinieron David Velázquez, Eric Campo Caballero y Silvero. Que Joel luego lo trajo. Se mandó a cerrar. Y Sí, en aquella ocasión era que por primera vez yo le he visto y después ya le vi en más de una ocasión. Sí. Y últimamente en la presentación de Del libro. Resonance. Sí. El profesor Silvero es director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy día. Sí.
Tengo entendido que sigue siendo, ¿verdad? Sí. Hubo Sí, cambio sí. de rector. Y Ahora demás, una rectora. pero no creo que a no. él se le haya tocado. Claro. Es una persona muy... Pero tendríamos que llamarle un sábado, entonces Ya hablamos con ah, él. Sí, sí, Vos sí. sabés que ahí cerca de casa, vos conocés mi casa, Sí, sí. Ciudad del Este, kilómetro 7, barrio Don Bosco, Ujú. fracción Los Abuelos, Sí. ahí a cuadras de Ujú. mi casa, a 2 cuadras de mi casa, Sí. donde yo suelo irme a hacer pequeñas compras, sí. Una despensa y mandioca cocinada riquísima. Ujú. Suelo comprar de esta humita y de nombre José Manuel Silvero y es de San Juan Nepomuceno. ¿También? Mira vos. Sí, señor. Y la otra vez le dije yo al papá, Mm. yo tengo un conocido, Mm. un escritor muy renombrado Mm. que es paraguayo y que es de San Juan Nepomuceno que tiene el nombre de tu hijo, le dije. Mm. Ay, me da pariente, imagina, me dijo el Y señor. capaz no. Sí, porque ellos también son de San Juan Nepomuceno. Ujú. Son de esa zona, así que seguramente es su sobrino y cuerajino. Sí, seguro, Y seguro. José Manuel se llama. Sí, José Manuel Silvero. Bueno, Rodolfo, Sí. vamos a combinar para llamarle a estos genios. Ya no te sueco. Ya no te suena. Este habla Ya tanto y que la- cultura y algo más, güey. Ya en boca puta ese. No, Claro. son grandes personas, Mm. por sobre todas personas maravillosas, personas, hombres, caballeros, Mm. todo. Y aparte, eso es la genialidad que ellos construyeron, cada Claro. uno en sí. Ellos son genios, reiteramos eso. Sí, sí, sí. Son personas que tienen una preparación y que deja constancia Ujú. de la preparación que poseen, Silvio. Sí. Porque yo creo que uno deja constancia de aquellos Sí. en la hora de dejar para la sociedad paraguaya Sí, material un como material como ese. Tal como cual. estos. Sí, sí, ¿Eh? claro, son Ya varios. lo pipadas, espera. Sí, Acá está. sí. Sí. Escribir un libro es algo que solamente persona que se dedica, Ujú. que tiene voluntad de hacer y que tiene capacidad de hacer, Sí. lo hace. Sí, y, señor. Y bueno, varios paraguayos se destacan en esto. Sí. Claro, no, hay Así muchísimos. Tenemos todos los contactos, así que Así vamos que a... uno de ellos es el amigo, José porque es Manuel. nuestro amigo José Manuel Silvero, que vamos a estar en contacto con él En muy breve. pronto, muy en pronto. breve. Sí, señor. Sí, lo Vamos estamos- despidiendo. Estamos llegando en la parte final. Deseamos que nuestra gente, a nuestra audiencia, que está yendo de ese año en Duero, Sí, sí, sí. Ah. Más nos escuchan porque, viste que mucha gente por el Facebook está... trabajan y trabajan también. Ujú. Trabajamos, los paraguayos somos muy laboriosos, Silvio. Sí. Así que nuestro saludo afectuoso, cariño, nuestro cariño es siempre para cada uno de ellos. A Ña Antonia le enviamos un cariño. Sí, ella siempre nos escucha. Sí. Así que nuestro saludo para ella. Y siendo a las 12 del mediodía nos despedimos, Silvio. Todas esas poniteñas, gente cuera, ya esas poniteñas con nuestros familiares. Y bueno, un sábado más, Silvio, de Cultura y algo más. Nos encontramos el próximo sábado. Próximo sábado, Silvio. Hasta el próximo. Hasta luego. Bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo. Get down. Pay the call to be the boss. La tertulia de Salvatore, Pay the call to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales.